En las calles de Bagdad, donde la fortuna y la desgracia van de la mano, dos destinos se entrelazaron en las 1001 noches. Ponte cómodo, porque Alia te cuenta su versión adaptada de El cojo y el barbero, en un duelo donde el orgullo y el ingenio desafían al destino mismo. A la noche siguiente, cuando la luna extendía su velo de plata sobre la ciudad, y el sultán aguardaba con mirada expectante, la sabia Scherezade, con voz suave como la brisa nocturna, retomó su relato. Me he enterado, oh majestuoso soberano, de la historia del joven cojo de Bagdad. Si vuestro noble corazón tiene a bien concederme este favor, os relataré su extraordinaria historia. El sultán asintió con un gesto solemne, y Scherezade inició su relato. Habiendo salvado al jorobado, y satisfecho con la astucia del barbero, su consejero más cercano, el rey sintió que una sombra persistía en su pensamiento, una duda que no encontraba sosiego. Aunque había solicitado en numerosas ocasiones al barbero que le relatara la historia del joven cojo de Bagdad, aquel hombre de lengua afilada y recursos infinitos, esquivaba la pregunta cual navegante que evita los escollos ocultos bajo las olas. Cada vez que el rey, con el tono imperioso de quien espera obediencia, requería la narración, el barbero se inclinaba con respeto y decía: Oh, gran majestad. Permíteme primero atender un asunto de gran importancia, y después narraré la historia con todo el detalle que merece vuestra realeza. Pero aquel, después, nunca llegaba. Siempre surgía una nueva excusa. El estado de las estrellas no era propicio, los asuntos de la corte requerían atención, o el jorobado mismo, por alguna razón desconocida, debía ser examinado una vez más. Así, el rey, quien jamás había permitido que las respuestas le fueran negadas, sintió que su paciencia comenzaba a agotarse. Fue entonces que, en una noche donde el viento susurraba presagios, y las lámparas ardían con un resplandor inquietante, el rey resolvió que el momento de saciar su curiosidad había llegado, y que ninguna astucia del barbero podría impedirlo. Movido por la inquietud que aún anidaba en su pecho como una sombra esquiva, el rey ordenó que le llevaran al sastre, hombre de mirada astuta, y voz templada por los años. Cuando estuvo ante su presencia, el monarca, con el brillo de la curiosidad en sus ojos, le inquirió: Relátame la historia del joven cojo de Bagdad. He escuchado fragmentos y murmullos, pero deseo conocer la verdad. El sastre, inclinando la cabeza en una reverencia tan profunda como su respeto por el soberano, respondió con voz mesurada: Oh, rey generoso. Si así lo desea vuestra majestad, os contaré aquello que sé. Mas, ¿acaso sea mejor que sea el propio joven quien os refiera su historia, pues nadie mejor que él conoce los vericuetos de su destino, y las marcas que el tiempo ha dejado en su alma? El rey se reclinó sobre su trono, y entrecerró los ojos. Intrigado por completo, y ansioso por conocer los detalles ocultos tras la historia, mandó a su chambelán que acompañara al sastre, y llevaran al joven ante su presencia. Ambos abandonaron el gran salón, y en breve, volvieron acompañados por un joven de Bagdad, cuya belleza no tenía igual. Su cabello, negro como el azabache, caía en suaves ondas que reflejaban la luz del sol como seda brillante. Sus ojos, profundos y almendrados, evocaban el calor de un atardecer en el desierto, y en ellos danzaba un misterio tal, que podía embrujar a quien se atreviera a mirarlos demasiado tiempo. Su piel, dorada como la arena bañada por el sol, era impecable, y sus labios carmesí, curvados en una sonrisa suave, tenían la dulzura de una flor recién brotada. Alto y de porte elegante, su andar era seguro y armonioso. Vestía una túnica bordada con hilos de oro, que hablaba tanto de su linaje como de su sensibilidad hacia la belleza. Pero lo que lo hacía verdaderamente excepcional no era su aspecto, sino el aura de bondad y nobleza que irradiaba, haciendo que quienes lo conocieran no solo lo admiraran, sino también lo amaran. Deseoso de conocer los detalles de la historia que le había sido tan esquiva, cuando el joven se postró respetuosamente ante el rey, con tono solemne y mirada expectante, le dijo: Cuéntame lo que ocurrió con el barbero en tu tierra natal. Al escuchar el pedido, el joven, cuyos ojos reflejaban tristeza, suspiró profundamente. Como si las palabras que iba a pronunciar hubieran esperado largo tiempo para ser liberadas, con voz firme, comenzó su relato. Oh, majestad. Protector de la justicia y guardián de los destinos.
Has de saber que mi historia no está escrita con tinta ni pergamino, sino con las marcas del infortunio y la burla. En mi tierra natal, Bagdad, vivía el barbero, aquel cuyo ingenio es tan afilado como su navaja, y cuya lengua es más veloz que el viento que atraviesa el desierto. Aunque el destino lo dotó de astucia, también lo colmó de desmesura, pues sus palabras eran como dardos que encontraban su camino hasta el orgullo ajeno. Ese hombre, cuya obstinación y desatino son inigualables, es el único responsable de que mi pie haya sufrido tan terrible daño que ahora soy cojo. Por esto, he jurado que jamás compartiré vecindario con él, ni habitaré en la misma ciudad donde él se encuentre. Tal fue mi desgracia que hube de abandonar Bagdad, a pesar del amor que por ella guardaba en lo más hondo de mi pecho. Dejé atrás cuanto conocía, como viajero que se despide de las estrellas que alguna vez guiaron su camino, y establecí mi morada en esta ciudad, creyendo que así me alejaría de su nefasta influencia. Mas, la rueda del destino gira sin atender los deseos de los hombres, y ved que me ha vuelto a unir con aquello de lo que huía. Por ello, me hallo ahora enfrascado en los preparativos de mi partida, pues es mi sino el andar errante. Después de aquella solemne introducción, todas las miradas de la sala se posaron en el narrador, como estrellas que gravitan en torno a la luna. Entonces, el joven prosiguió su relato con voz firme y mirada encendida, diciendo: Sabed, gentes de bien, que soy el único hijo de uno de los mayores comerciantes de Bagdad. Cuando llegué a la pubertad, mi papá murió, dejándome riquezas, criados y familia. Por esto, yo vestía los mejores trajes y comía los más apetitosos manjares. Sin embargo, había en mi corazón un vacío inexplicable, una inquietud que me alejaba del sosiego. Mis días transcurrían entre opulentos banquetes y reuniones, pero mi espíritu parecía resistirse a encontrar la alegría que otros hallaban en lo mundano. A medida que crecían mi opulencia y mi fama en Bagdad, también lo hacía mi aversión hacia las mujeres, un sentimiento que no lograba comprender del todo. Cada encuentro con ellas despertaba en mí una incomodidad profunda, como si una sombra invisible se interpusiera entre sus palabras y mis oídos, entre sus gestos y mi alma, haciendo que mi vida se tornara solitaria, aunque nunca me faltaron admiradores ni allegados que buscaban mi compañía. Cierto día en que deambulaba por una calle de Bagdad, salió a mi encuentro un grupo de mujeres. Al contemplarlas, una extraña inquietud se apoderó de mi espíritu, y sintiendo que el destino tramaba alguna celada, huí con la velocidad de un halcón lanzado en picada. Corrí sin mirar atrás hasta que el azar me condujo a una calleja angosta y sin salida, donde pude al fin alejarme de su presencia inquietante. Al fondo de aquella calleja, descubrí un banco de madera gastada, cuya presencia se reveló como un regalo inesperado. Exhausto por la frenética carrera, y con el corazón aún tamborileando en mi pecho, me dejé caer sobre él. En aquel instante, agradecí al destino por aquella bendición, un oasis de reposo en medio del caos que me había envuelto. Apenas me había sentado, se abrió una ventana que había frente a mí, y sacó la cabeza una adolescente que parecía la luna llena. Jamás en toda mi existencia había presenciado algo tan singular y cautivador. Su figura se inclinó sobre unos tiestos debajo de la ventana. Con gracia, regó las plantas. Luego alzó la vista, miró a derecha e izquierda con ojos cautivadores, cerró la puerta con un movimiento lento, y desapareció de mi vista. Mi corazón ardió en llamas, mis pensamientos se fueron tras ella, mi odio por las mujeres se trocó en amor. A la llegada del ocaso aún seguía en el banco, puesto que la gran pasión que sentía me había hecho olvidar que estaba en este mundo. A esa hora, llegó el cadí de la ciudad montado a caballo, seguido por los criados. Se apeó y entró en la casa en la que había visto asomada a aquella adolescente. Así supe que era su hija. Volví a mi casa, y muy triste, me tendí en la cama. Las criadas entraron y se sentaron a mi alrededor sin saber lo que me ocurría, pues yo no les expliqué lo que me había sucedido, ni quise contestar a ninguna de sus preguntas. Mi enfermedad fue en aumento, y las gentes vinieron a visitarme. Llegó una vieja que, al verme, comprendió enseguida lo que me ocurría. Se sentó a mi cabecera, me trató cariñosamente y me preguntó: Hijo mío, dime lo que te pasa. Se lo referí todo, y me dijo: Esa es la hija del cadí de Bagdad, a la que es imposible acercarse. El lugar en que la has visto constituye un apartamento, su papá ocupa una sala de abajo, ella vive sola. Yo los visito con frecuencia. No conseguirás unirte a ella si no es por mi mediación. Anímate.
Al oír estas palabras, volvió el color a mis mejillas. Mis familiares se alegraron, pues aquel mismo día mis miembros empezaron a recobrar su fuerza y esperaban que volviese a recuperarme del todo. La vieja se fue, y cuando volvió, con el rostro descompuesto, me dijo: Hijo mío, no me preguntes lo que me ha contestado ella. Cuando se lo he dicho, me ha interrumpido en el acto aduciendo: Si insistes en ello, vieja de mal agüero, haremos contigo lo que mereces. Va a ser necesario que vuelva a verla otra vez. No bien llegaron a mis oídos aquellas palabras, cuando la angustia, como nube oscura que eclipsa el radiante sol, se cernió de nuevo sobre mi ser. Su sombra fría y despiadada envolvió mi espíritu, sometiéndolo a un tormento sin fin, y mi cuerpo, cual rama seca, quedó quebrado bajo su peso. La llama de mi padecimiento, que apenas oscilaba en una danza vacilante, se tornó en voraz incendio que consumía mi alma, y el eco de mi dolencia resonó en cada rincón de mi existencia, profundizando mis penas como río que se desborda tras la tormenta. Al cabo de unos cuantos días, la vieja volvió y me dijo: Hijo mío, dame alguna recompensa. Le aseguré que le daría todo lo que quisiera, y ella añadió: Ayer fui a ver de nuevo a la adolescente, yo estaba descompuesta, y lloraba. Al verme así me preguntó por qué estaba tan triste. Lloré más amargamente aún y le contesté: Hija, señora. Ayer fui a visitar al joven que está enamorado de ti. Está a punto de morir, y tú tienes la culpa. Su corazón se apiadó, y me preguntó quién es ese joven que mencionaba, y yo le repuse: Mi hijo, la prenda de mi corazón. Hace unos días te vio por la ventana, cuando estabas regando tus tiestos. Contempló tu cara, quedando locamente enamorado de ti. Entonces, le conté lo que ocurrió contigo la primera vez, asegurándole que has empeorado, y no tienes ni fuerzas para levantar la cabeza de la almohada. Por último, añadí con voz sombría: No cabe la menor duda de que morirá. La joven, palideciendo, me ha preguntado si todo esto es por su culpa, y en el acto respondí que así es, indagando a su vez qué disponía, y ella repuso: Ve a verlo, salúdalo en mi nombre y dile que yo sufro mucho más que él. El viernes, antes de la oración, puede venir a mi casa. Yo mandaré que le abran la puerta, subirá, estará a mi lado y permaneceremos juntos un rato. Se irá antes de que regrese mi padre de la oración. En cuanto hube oído las palabras de la vieja, cesaron todos mis dolores, y mi corazón se tranquilizó. Le regalé cuantos vestidos tenía conmigo, y se fue diciendo: Tranquiliza tu corazón. El dolor ha desaparecido por completo, le contesté. Grande fue el júbilo de mis familiares y amigos al ver que la sombra de mi dolencia había abandonado mi cuerpo, devolviéndome la vitalidad que tanto añoraban. Así viví en tranquilidad y sosiego, hasta que llegó el viernes. Me puse mis vestidos, me perfumé y esperé a que las gentes se fuesen a rezar para yo, a mi vez, irme a ver a la joven. Entonces, la anciana vino a visitarme. Al cruzar el umbral de mi morada, sus ojos me escrutaron con agudeza. Me preguntó cómo me hallaba, y con ánimo risueño le respondí que mi espíritu estaba ligero y mi corazón, al fin, sosegado. La vieja me dijo: Te sobra mucho tiempo. Puedes ir al baño y cortarte los cabellos, en especial para borrar las huellas de la enfermedad. Te conviene. Tu consejo es bueno. Primero me afeitaré la cabeza, y después iré al baño, le respondí agradecido. Con esto la vieja se fue, y yo mandé a buscar un barbero para que me afeitase la cabeza, diciéndole al muchacho: Vete al zoco, y tráeme un barbero que sea inteligente, discreto y que no me cargue la cabeza con sus chismes. El criado salió diligente, y en breve volvió acompañado por un barbero ya mayor, con cabellos, cejas y barba canas. Al cruzar el umbral, el anciano me saludó. Yo, con respeto, le devolví el saludo, inclinando levemente la cabeza en señal de deferencia. Entonces, con los ojos brillando como estrellas que anuncian un destino ineludible, dijo: Te felicito, señor, por haber recuperado la salud. ¿Quieres que te corte el cabello, o bien que te sangre? Se dice que se corta el cabello en viernes.
Además, quien se sangra en este día no pierde jamás la vista y está a salvo de muchas enfermedades. Maestro, deja de hablar y empieza a afeitarme ahora mismo la cabeza, pues he estado enfermo. Le respondí con impaciencia. Se puso de pie, extendió la mano y sacó un paquete. Lo abrió y vi que contenía un astrolabio con 7 láminas. Lo cogió, se dirigió al centro de la habitación, levantó su cabeza en dirección a los rayos del sol, lo observó un rato y me dijo: «Sabe que hoy es viernes, 10 de Safar del año 763 de la égida del profeta. En el ascendente, por lo que sé de matemáticas, está Marte a 7 o 6 minutos. Marte está en la conjunción con Mercurio, lo cual indica que el corte de los cabellos te será favorable. Me dice además que tú quieres reunirte con una persona, es un buen aspecto, pero después tendrás razones y algo que no te quiero decir. Me fastidias, me matas y me hartas con tanta palabrería. Te he llamado para que me afeites la cabeza. Hazlo, y no te entretengas hablando. Si supieses lo que te va a ocurrir, me pedirías más aclaraciones. Te aconsejo que hoy hagas lo que te voy a indicar, teniendo en cuenta la posición de los astros. No deberías contradecirme, ya que te hago de consejero y te soy adicto. Podría permanecer a tu servicio durante un año entero sin recibir sueldo alguno. Señor. Las gentes me llaman el silencioso por lo poco que hablo, a diferencia de mis hermanos. El mayor se llama Bakbuk, el segundo, Adar, el tercero, Bakik, el cuarto, Al-Kaus al-Aswani, el quinto, Al-Naschar, el sexto, Eschakalik, y el séptimo, el silencioso, que soy yo. Entonces, procedió a contarme la historia de cada uno de sus 6 hermanos, sin omitir que él, gracias a su generosidad y buen tino, era responsable de la manutención de todos ellos. Tanta palabrería por parte del anciano me irritó, y creí que la bilis me iba a devorar. Dije al criado: «Dale un cuarto de dinar, quítalo de mi lado y que Dios lo acompañe, ya no necesito afeitarme la cabeza». Pero el barbero exclamó: «¿Qué significan estas palabras, señor? Juro que no aceptaré ninguna recompensa sin antes haberte servido, y lo he de hacer, puesto que mi deber me manda que satisfaga tu necesidad, no me importaría quedarme sin cobrar. Si tú no conoces mi justo valor, yo aprecio el tuyo. Tu patriarca, que en paz descanse, me hacía grandes dones, pues era muy generoso. Él me mandó llamar en un día tan fausto como este. Al entrar lo encontré en medio de un grupo de amigos. «Sángrame», me ordenó. Saqué el astrolabio, determiné la altura de los astros, levanté el horóscopo y este me indicó que en aquel momento no era propicio sangrar. Se lo dije, me hizo caso y esperó con paciencia la llegada del instante oportuno para realizar la intervención. No me contrarió, sino que me dio las gracias, y además me lo agradecieron sus amigos, los que estaban presentes. Luego, para recompensarme por la sangría que le había hecho, me dio 100 dinares. No ha de tener perdón mi papá por haber utilizado a un hombre como tú. Dije ofuscado. El barbero se echó a reír, y exclamó: «Yo creía que tú eras juicioso, pero veo que tienes el cerebro delicado como consecuencia de la enfermedad. Hay que saber dominar la cólera y perdonar a los hombres, sea como fuere, eres perdonable y no alcanzo a comprender la causa de tu impaciencia. Has de saber que tu papá no hacía nada sin antes consultarme. Se dice que el consejero es siempre persona digna de fe. No encontrarás a nadie que sepa más cosas que yo, estoy de pie dispuesto a servirte, y no te guardo rencor. ¿Cómo puedes estar enfadado conmigo? Tengo paciencia contigo, pues debo muchos favores a tu patriarca». Entonces estallé. Estoy harto de tanta broma y tanta palabrería. Solo quería que me afeitases la cabeza y que te fueses enseguida. Irritado, intenté levantarme, a pesar de que ya me había enjabonado. Pero él replicó: «Ya me doy cuenta de que estás enfadado conmigo, pero no te hago caso, pues tienes débil la cabeza y, además, aún eres un niño. No ha mucho que te llevaba a caballo en la espalda y te conducía a la escuela». Lo interrumpí de su verborrea diciéndole: «Mi querido amigo, anda, vete, deja que me ocupe en mis cosas y sigue tu camino». Al decir esto, yo me desgarraba los vestidos.
¿Cómo podría no desesperarme, atrapado entre las garras de ese barbero, cuyas palabras fluían interminables como el río Éufrates? Mientras su charla invadía mis oídos, los instantes se deslizaban de mis manos como arena fina, y mi cita con la más encantadora de las mujeres se tornaba lejana como el horizonte. Cada palabra suya, cada relato intrascendente que desgranaba con su lengua inquieta, se convertía en un lazo que aprisionaba mi pecho. Entonces él empezó a afilar su navaja con tanta lentitud, que por poco me muero de miedo. Se acercó, me afeitó una parte de la cabeza y enseguida levantó la mano, diciendo: Señor, la impaciencia no conduce a nada bueno. Como dice el poeta, ve despacio, y no pierdas la paciencia con lo que quieres hacer. Sé considerado con los demás, y encontrarás quien lo sea contigo. No creo que conozcas mi rango. Mi mano resbala por la cabeza de los reyes, de los príncipes, de los ministros, de los sabios y de los virtuosos. Es a mí a quien se refería el poeta al decir: todos los oficios constituyen las piedras del collar. Pero este barbero es su perla. Está por encima de todos los sabios. Y debajo de sus manos quedan las cabezas de los reyes. Intenté interrumpirle, pero el barbero, implacable, continuó su relato con pasión desbordante, diciendo: oh, joven de rostro noble, jamás he visto una piel tan digna de mi arte. Que sepas, antes de que inicie el meticuloso trabajo de embellecerte, que en mis días de juventud afeité a príncipes y mercaderes, y cada uno dejó mi silla con la frente tan resplandeciente como la luna llena. Pero, ¿qué digo? Antes de continuar debo revelarte la historia de aquel príncipe que, por la suavidad de su barba, atrajo la envidia de los astros. Ah. Pero qué desconsiderado sería si no te contara también sobre el mercader que, al confiar en mi destreza, conquistó el amor de la hija de un visir. No creas que es asunto menor, porque el encanto que da un afeitado perfecto puede decidir el destino de los hombres. Fuera de mí, luchando contra la ira y la desesperación, clamé con voz ardiente: aparta tu lengua de lo que no te concierne, oprimes mi pecho cual yugo implacable, y mis pensamientos se desgarran como hojas al viento. Entonces, con la calma de quien ha visto pasar muchas lunas, el anciano entornó los ojos y murmuró: y me parece que la prisa gobierna tu corazón. Sí, sí, exclamé, como si las palabras fueran espuelas que azuzaban mi ánimo, y la inquietud me invadía como el mar que reclama la tierra. Con voz calma, que solo inflamaba más mi angustia, el barbero espetó: ten paciencia. La prisa viene del mal, y tiene como consecuencia el arrepentimiento. Las cosas mejores son las que se hacen con calma. Me inquieta tu asunto, y quiero que me digas qué es lo que te hace correr. Probablemente será algo bueno, pero temo que no lo sea. Se irritó, tiró la navaja, cogió el astrolabio, se puso al sol, estuvo un rato inmóvil, extendió su mano y volvió. Dijo: faltan 3 horas para la oración, ni un minuto más ni uno menos. Te conjuro, líbrame de tus palabras. Me muero de impaciencia, clamé, con el corazón agitado como un mar en tormenta. El barbero, imperturbable como una roca ante el oleaje, tomó la navaja con manos firmes. La afiló con la misma precisión y calma que un artesano talla la piedra, y, tras afeitarme otro poco la cabeza, alzó la mirada y dijo con voz serena: estoy muy preocupado con tus prisas. Si me explicases cuál es su causa, sería mejor para ti. Ya sabes que tu patriarca no hacía nada sin mi consejo. Así prosiguió su perorata, como el eco incansable de un viento que no cesa. Sus palabras se extendían, como hilos de un tapiz que cubría cada rincón de mi pensamiento, y cuanto más hablaba, más sentía mi voluntad doblegarse ante la inevitabilidad de su presencia. Entonces, con amargura en el alma, comprendí que ningún esfuerzo me libraría de él, como quien ve cerrarse todas las sendas ante sus pies. En ese instante, me dije: ha llegado la hora de la oración. Quiero partir antes de que la gente haya concluido su rezo, pues si me demoro, temo que las puertas de la morada de mi amada se cierren ante mí, y mi anhelo quede atrapado en la incertidumbre. Fortalecido por el ardiente anhelo de contemplar a la dueña de mis desvelos, sentí crecer en mi pecho la impaciencia, y sin poder contenerme, insistí con voz firme: abrevia, por lo que más quieras.
Aparta de mí tus desvíos y tus bromas sin fin. No quiero más distracciones ni dilaciones, pues me aguarda un banquete en compañía de mis amigos, y el tiempo corre como arena entre los dedos. Al oír esto, como si una luz se encendiera en su mente, el barbero profirió con un entusiasmo desbordante. ¿Cómo pude olvidarlo? Ayer reuní en mi casa a un grupo de amigos, pues deseaba colmarlos de hospitalidad y generosidad, pero en el vaivén de los acontecimientos, olvidé prepararles algo de comer. Ahora, al verte y recordar mi descuido, caigo en la cuenta de la vergüenza que me aguarda. Qué mal papel haré si los recibo con las manos vacías. Así, mientras las horas se deslizaban como arena en un reloj implacable, el peso del tiempo se hacía cada vez mayor, oprimiendo mi pecho. Atrapado en las palabras del barbero que me encerraban más y más en su interminable retahíla, inquieto y con la prisa burbujeando en mi mente, decidido a cualquier cosa con tal de librarme de su constante charla. Le hablé con apremio. No atormentes más tu pensamiento con ello. Como ya te he dicho, hoy estoy invitado, y nada me retendrá aquí por más tiempo. Por ello, te regalo toda cuanta comida y bebida que hay en mi casa, sin condición ni reparo alguno, siempre que concluyas tu labor sin demora y apresures tu mano en afeitarme la cabeza. Que el bien que hoy haces sea multiplicado para ti. Dime, ¿qué delicias aguardan a mis huéspedes? Anhelo conocerlas. Hazlo traer ante mí, para que pueda contemplarlo. Hice que presentaran el festín ante su mirada. Pero apenas sus ojos recorrieron los manjares, una exclamación brotó de sus labios. Falta la bebida. También tengo. Quiero verla. Se la mostré, y él exclamó. Cuán generoso, cuán magnánimo eres. Pero aún faltan los aromas y los perfumes. Le enseñé una caja en la que había perfumes, aloe, ámbar y almizcle por valor de 50 dinares. Faltaba ya poco tiempo para que se terminara la hora de la oración y casi no me quedaba aliento en el pecho. Pretendiendo que se diera prisa le dije. Coge todo eso, pero termina de afeitarme la cabeza. No lo cogeré hasta que haya visto todo lo que contiene. Di orden al criado, éste le abrió la caja, y el barbero, tirando al suelo el astrolabio que tenía en la mano, se sentó. Revolvió los perfumes, los aromas y el aloe que contenía el cofre, de tal modo que poco faltó para que mi alma abandonase el cuerpo. Luego se acercó, cogió la navaja y me afeitó una parte muy pequeña de la cabeza, y me dijo. Hijo mío, el oro y la seda no bastarían para expresar mi agradecimiento. No sé cómo corresponder a tanta generosidad. También debo alabar a tu progenitor, pues todo este festín, cada aroma que llenará mi salón, cada plato que adornará la mesa, es fruto de tu favor y de su bondad. Ninguno de mis invitados es merecedor de tanta magnificencia, y sin embargo, tú has brindado sin reparo. Mis convidados son, Zaitún, el bañador, que conoce el arte de la purificación. Salí, el vendedor de lechugas, que comercia con lo fresco y lo verde. Aucal, el de las habas, que sabe de legumbres tanto como los astrónomos conocen el cielo. Acrasa, el verdulero, quien tiene en su haber los frutos más dulces. También está Amid, el estercolero, que con astucia y sabiduría transforma lo inútil en riqueza. Y Acaris, el lechero, cuya leche es tan blanca y pura como la luna en su plenitud. Cada uno de ellos, moviéndose al compás de su propio ritmo, baila como los vientos que recorren el desierto, y en sus labios florecen versos libres, sin dueño ni patrón. Lo mejor no es la danza ni los versos, sino que todos ellos son iguales que yo, tu humildísimo siervo, que ni habla en demasía ni es indiscreto. Porque cada uno de mis amigos, en su modestia, en su arte, en su don particular, posee virtudes que los demás no alcanzan. El bañador dice, si no voy a su casa, él viene a la mía. El estercolero, que es agudo y sabio, baila y recita. Cada uno de mis amigos tiene sus propias virtudes, de las que carecen los demás. Pero sé que oír hablar de algo no es lo mismo que verlo. Si quisieras venir, sería más agradable para ti y para nosotros. Deja de pensar en ir a reunirte con los amigos que has dicho, aún se te ven las huellas de la enfermedad. Podría ser objeto de las burlas de personas dicharacheras que se entremeten en lo que no les importa. Ante su insistencia, sacudí la cabeza y, con tono sereno, le dije, ya aceptaré otro día.
Pero él, con el fervor de un anfitrión decidido, y con una sonrisa que parecía invocar la paciencia de los sabios y la terquedad de los mercaderes, prosiguió implacable. Hoy es el día propicio, pues mis compañeros son hombres de agrado y de alegría, hábiles en la conversación y maestros en el arte de la diversión. Reúnete con ellos, disfruta de su compañía y ríe con sus hazañas, porque un día sin gozo es un día que no vuelve, y el instante de alegría perdido es como el oro que se escurre entre los dedos. Poniendo en práctica las palabras del poeta. No demores el goce del placer, pues el tiempo está siempre dispuesto a transcurrir. Me disculpé, diciéndole que ya tenía planes con mis amigos, y él exclamó: «Oh, joven testarudo. No te entregues al pensamiento de marcharte a encontrar a esos amigos tuyos, cuyo trato hoy no es lo más oportuno. Y mira tu rostro. Aún se distinguen las huellas de la dolencia que te ha aquejado, y no quisiera verte convertido en blanco de las burlas de lenguas indiscretas que se entretienen en lo que no les concierne. Es preferible que te reúnas hoy con mis amigos, disfrutes de su compañía y te diviertas con sus hazañas». Me reí, a pesar de que mi corazón estallaba de rabia. Dije: «Termina mi afeitado. Yo me iré a mis asuntos y tú te marcharás a reunirte con tus amigos, que ya esperan tu llegada». Y el barbero replicó: «Solo quiero hacerte notar, que aquellos con quienes te invito a compartir no son hombres de lengua mordaz ni de risa hiriente. Son gentes de bien, cuyas palabras son como bálsamos y cuyas historias embelezan el corazón. Entre ellos no hay burlón ni malintencionado, y si tan solo los contemplaras por un instante, te olvidarías de tus propios amigos y correrías a quedarte entre los míos». Su voz tenía la firmeza del mercader que sabe que su mercancía es la más valiosa, y en sus ojos danzaba la certeza de quien no acepta negativa alguna. Sin embargo, me apresuré a decir: «Espero que te diviertas con ellos. Ya los invitaré cualquier día». Con gran entusiasmo, el barbero añadió: «Si quieres hacer eso, y hoy ir al banquete con tus amigos, espera un momento y deja que entregue a mis amigos los dones que me has hecho, para que vayan comiendo. Regresaré enseguida a tu lado y te acompañaré a casa de tus amigos, pues no tengo que guardar cumplidos con los míos. Puedo plantarlos y volver inmediatamente a tu lado para acompañarte a donde quiera que te dirijas». Sintiendo que sus palabras se cerraban sobre mí, sin atisbo de escapatoria ni recurso para esquivar su tenacidad, exhalé un suspiro, y aún buscando una última resistencia, repuse: «Oh, insistente barbero. No niego la bondad de tus amigos, ni la alegría que despliega tu hospitalidad, pero mi camino ya estaba trazado antes de que tus palabras lo desviaran. Si cedo ahora, ¿qué será de mi propósito? ¿Dejaré que el viento del azar me lleve como hoja desprendida? Vete con tus amigos, disfruta con su compañía y permíteme que me marche con los míos y que esté hoy con ellos, ya que esperan mi llegada». Pero él, firme en su empeño, sonrió con la certeza del que ya ha vencido antes de la batalla, y con tono apacible declaró: «No dejaré que vaya solo. Nadie puede entrar en el lugar al que voy, salvo yo», repliqué, y cortando mis palabras él repuso: «Imagino que hoy estás citado con alguna mujer, pues de lo contrario me llevarías contigo. Yo soy la persona más discreta que existe, y te ayudaré en tu propósito, pues temo que entres en casa de una mujer extranjera y corras el riesgo de perderte. Aquí en Bagdad nadie puede hacer cosas de esas, y especialmente en un día como hoy, pues el valí es muy severo». Aquel instante, se desplegó en el aire un muro invisible que sellaba mi destino antes siquiera de haber luchado por él. Exclamé: «Jeque del mal. ¿Qué significan estas palabras que acabas de pronunciar?». Se hizo un largo silencio. Llegó la hora de la oración, y luego la del sermón. Terminó de afeitarme la cabeza. Respiré hondo, buscando un resquicio, un escape, y con la paciencia de quien sabe que debe medir sus palabras con precisión, le dije: «Vete con tus amigos, y llévate esa comida y estas bebidas. Yo espero a que vuelvas y te vendrás conmigo». Le hablé así intentando convencerlo para que se fuera. Pero sus ojos, chispeantes de determinación, dejaban claro que no sería tan sencillo. Como una estocada final, profirió estas palabras: «Tú me estás engañando, te irás solo y te meterás en un lío del que no podrás salir. No has de marcharte hasta que regrese y te acompañe para ver en qué termina tu asunto».
Le aseguré que no era así, e insistí. Bueno, no tardes. Coge la comida, la bebida y todo lo que te he dado. Por fin salió de mi casa. Yo me puse de pie enseguida, creyendo haberme librado de su nefasta influencia. En aquel momento entonaban en el alminar la bendición final del viernes. Me puse mis vestidos y, solo, me dirigí a la calleja. Llegué a la morada donde mis ojos, en una ocasión anterior, habían contemplado a la doncella de radiante juventud. Como se me había indicado, la puerta estaba entreabierta, invitándome con su discreta bienvenida. Así, con el corazón palpitante como el tañir de un laúd en la noche estrellada, crucé el umbral y, con cautela, cerré tras de mí la entrada, dejando afuera los susurros del mundo. No había transcurrido el tiempo suficiente para que el aire del recinto olvidase el eco de mi llegada, cuando el dueño de casa, habiendo concluido su oración, regresó a su morada. En aquel instante, con el semblante endurecido por la ira, descargó su furia sobre una criada, cuyos gritos desgarraron el aire como el lamento de un ave herida. En el acto, un sirviente, movido por la nobleza de su espíritu, intentó interceder en defensa de la doncella. Pero el dueño, cegado por su cólera, volvió su mano contra él, y los gritos se unieron al clamor de la criada, llenando la casa de sufrimiento y desesperación, como si los muros mismos lloraran ante tal escena. Y he aquí, oh gran rey, que de repente surgió el barbero, como si el destino lo hubiera convocado en aquel instante de caos. Al oír la gritería, y creyendo en su confusión que los golpes eran dirigidos a mí, desgarró sus vestiduras en un gesto de desesperación y cubrió su cabeza con polvo, como quien se entrega al lamento más profundo. Con voz quebrada y llena de angustia, comenzó a gemir y clamar por auxilio, atrayendo la atención de las gentes que se encontraban cerca. «Están matando a mi señor en la casa del cadí», gritaba, y sus palabras resonaron como un llamado urgente que agitó los corazones de quienes las escucharon, llenando el aire de una mezcla de alarma y curiosidad. Se fue a mi casa, siempre gritando y con las gentes detrás, e informó a mis familiares y a mis siervos. Sin que yo supiese nada, fueron todos a buscarme gritando: «¡Pobre señor nuestro!». El barbero los precedía con los vestidos hechos jirones, la multitud seguía detrás alborotando a más no poder, y él, siempre entre los primeros, chillaba: «¡Lo han matado!». Así llegaron a las inmediaciones de la casa en que yo me encontraba. El cadí, al oír el tumulto, abrió la puerta, vio a la multitud y se quedó perplejo. Preguntó por lo que ocurría. Mis criados le contestaron: «Has matado a nuestro señor». En aquel momento, el cadí, desconcertado por el tumulto que había alcanzado su morada como una tempestad inesperada, frunció el ceño. Con voz firme y solemne, exigió que se le brindara una explicación de los acontecimientos que perturbaban la tranquilidad de su hogar. Entonces, el barbero, aún agitado, se adelantó y con voz quebrada por la emoción, dijo: «Tú acabas de pegarle ahora con el látigo, yo he oído sus gritos. ¿Quién lo ha dejado entrar en mi casa, de dónde viene y a dónde va? No te hagas el tonto, yo sé toda la historia, el por qué ha entrado en tu casa, y conozco todos los detalles. Tu hija lo ama, y él la quiere. Tú, sabiendo que él ha entrado, has dado órdenes a tus criados y estos lo han apaleado. Entre nosotros no queda más juez que el califa, a menos que nos devuelvas a nuestro señor para que lo recojan sus familiares, no nos fuerces a entrar para sacarlo de tu casa. Date prisa en traerlo de vuelta». El cadí quedó confuso y avergonzado delante de la gente. Dijo al barbero: «Si dices la verdad, entra tú mismo a sacarlo». El barbero se metió en la casa, y en cuanto lo distinguí intenté escapar, pero no encontré modo de hacerlo. Vi que en el piso en que yo estaba había un baúl, me metí en él, coloqué la tapa encima y contuve la respiración. En aquel instante fatídico, cuando vi lo que hacía el barbero, sentí como mi corazón cesaba su febril batir. Las sombras se cerraron sobre mi pecho, y el mundo entero pareció detenerse, como si las estrellas en los cielos hubiesen suspendido su danza eterna para contemplar la escena. El viejo entró en el departamento, y se dirigió hacia el sitio en que yo me encontraba, miró a derecha e izquierda y solo encontró el baúl en que yo estaba escondido. Se lo puso en la cabeza y se echó a andar. Cuando mis ojos atestiguaron su insensata acción, mi razón se desmoronó como un castillo de arena ante la embestida del mar. Él avanzaba con premura, y comprendí entonces que no se detendría, que su empresa,
por absurda que fuese, proseguiría sin pausa. Yo, que estaba convencido que su interminable parloteo era presagio de lo que continuaría, con la certeza de que no me iba a soltar, desesperado y sin más opción, tomé una decisión que aún pesa en mi alma. Abrí el cofre con la furia de quien ve su única oportunidad y, sin mediar pensamiento, me lancé al suelo como quien escapa de un destino aciago. Mas, la fortuna, esquiva y burlona, no se mostró benévola conmigo, pues al caer, sentí el crujir de mi pie bajo el peso del infortunio. Así, postrado en el suelo, supe que había escapado de una locura solo para abrazar otra. Llegué a la puerta de la ciudad, y vi una multitud como no recuerdo haber visto jamás en mi vida. Eché monedas de oro para distraer a las gentes y lo conseguí. Corrí por las callejas de Bagdad, pero este barbero me seguía, y donde yo entraba, él se metía chillando. Querían privarme de mi señor, por fortuna pude derrotarlos y salvarlo de sus manos. Tú, señor, solo te preocupabas de ir deprisa por tu mal pensamiento, y así te has metido en tal embrollo. Sin mi ayuda, no habría salido del lío en que te habías metido, y tal vez te hubieran causado un daño mayor, del que jamás te habrías librado. Menos mal pude acudir en tu auxilio. Me has exasperado con tus malos propósitos, ¿y tú querías ir solo? No te reprendo por tu ignorancia, dado que eres algo corto y atolondrado. Yo le dije. ¿No te basta con lo que me ha sucedido por tu culpa? ¿Has de correr aún en pos de mí por los ojos? Habría preferido morir con tal de librarme de él, pero no encontré muerte capaz de salvarme. Jamás imaginé que mi deseo de ver a la joya más brillante de Bagdad me sumergiría en tal tormento. ¿Acaso los astros se conjuraron contra mí, o fue el destino quien, con cruel juego, decidió burlarse de mi pasión? Mi cuerpo extenuado, mi pierna convertida en inútil lastre, y mi alma presa de la cólera, me arrastraban por las calles atestadas, mientras aquel viejo parlanchín no cejaba en su empeño de atormentarme. ¿Cuándo se apagaría su voz? ¿Cuándo cesaría su perversa presencia en mi vida? Cegado por la cólera, corrí, o más bien me arrastré como alma en pena, sintiendo el peso de la desgracia sobre mis hombros. Los mercaderes gritaban sus precios, los vendedores de especias agitaban sus cestos, y yo, despojado de todo orgullo, buscaba refugio como el condenado busca sombra en el desierto. Mis ojos febriles divisaron una tienda erguida en medio del bullicio. Sin pensarlo, me arrojé dentro, como si aquel umbral fuera la frontera entre mi tormento y la salvación. El dueño de la tienda, hombre de mirada astuta y gesto imperturbable, observó mi turbación con curiosidad. Con jadeos entrecortados, le imploré protección, y él, con la dignidad de un juez impartiendo justicia, levantó la mano y vetó la entrada al detestable barbero. Ese demonio de lengua afilada que me perseguía como la sombra de mi infortunio. Las horas transcurrieron como una lenta procesión de sombras, y mi tormento no cesaba. Aún podía escuchar la voz estridente del barbero tronar por las calles, su ira alimentada por un fuego inextinguible. Pero, como toda tormenta que, por más que brame, termina por sucumbir ante el amanecer, así también el furioso barbero vio agotarse su cólera. Su voz se fue apagando como el último eco de una tempestad en el desierto. La tensión que me aprisionaba poco a poco se disolvió, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, el alivio de un silencio sin su presencia. Fue entonces, cuando por fin me hallé sentado entre sedas y perfumes, que mi mente se permitió un instante de reflexión. ¿Cómo había caído tan bajo? Un joven que ansiaba amor, ahora cojo, perseguido y sumido en el ridículo. Si pudiera volver atrás, si pudiera borrar con un solo gesto la desgracia que aquel barbero ha tejido para mí. Pero el destino, como un escribano inflexible que no borra ni un solo trazo de su pluma, había dejado impreso en sus pergaminos mi condena. No era el amor lo que me perseguía, ni la fortuna, ni la gloria. Era la sombra del barbero, que estaría conmigo noche y día, su voz mi tormento, su mirada mi prisión. Y en ese preciso instante, sentado entre los pliegues del mercado, supe con absoluta certeza que jamás podría librarme de él. Así pues, oh noble rey, me oculté cuanto pude, y cuando oscureció, me escabullí entre las sombras, hasta que logré llegar a mi casa bajo el manto de la noche. Mas, los acontecimientos de aquel día, cual espectros implacables, acechaban mi pensamiento y torturaban mi descanso, arrebatándome el consuelo del sueño. Cuando el alba desplegó su velo de oro sobre la tierra, tomé la resolución de preparar mi destino.
Llamé a testigos, dicté mi testamento en favor de mi familia, designé a un procurador, a quien encargué la venta de mi casa y mis bienes, confiándole la protección de mis parientes, tanto los mayores como los menores. Y sin dilación, impulsado por el deseo de liberarme de aquel rufián cuyo recuerdo todavía tiñe mi espíritu de zozobra, con la esperanza de encontrar sosiego abandoné la ciudad que antaño consideré mi refugio. Emprendí viaje, dejando atrás cuanto me era familiar. Atravesé desiertos abrasadores y ciudades, con mis pensamientos ensombrecidos por la persistente sombra de aquel rufián que había teñido mi espíritu de zozobra. Así llegué a vuestro país, donde, al fin, creí encontrar descanso en estas tierras, donde por un breve instante mi alma pudo respirar sin el peso de su presencia. Mas, el destino, como un escribano caprichoso que nunca se satisface con los ruegos de los desesperados, tenía trazado otro designio para mí. Hace apenas un mes, fui invitado a un banquete que prometía ser una velada de deleites y dicha. Necios fueron mis pensamientos al creer que mi tormento había llegado a su fin. Porque entre las risas que brotaban como fuentes de agua clara, apareció él, el nefasto barbero, cuyas palabras aún resuenan en mis pesadillas. Desde aquel instante, el sosiego se desvaneció como el rocío al amanecer. Y ahora, nuevamente, me encuentro preparando mi partida, buscando en los rincones del mundo un lugar donde su sombra no pueda alcanzarme y su voz no me persiga. Allá donde finalmente pueda dejar de ser el juguete de su interminable locuacidad. Así concluyó el joven su relato, quedando en un silencio tan profundo como las aguas que duermen bajo la luna. Su figura recordaba la calma solemne de una estatua esculpida en el mármol de lejanas tierras, y en sus ojos danzaba la sombra de una tristeza más antigua que el tiempo mismo. El rey, envuelto en su manto púrpura, escuchó cada palabra, pero su corazón no aceptaba la verdad que sus oídos acababan de recoger. Demasiado bien conocía él la naturaleza del barbero apodado el Silencioso. Aquel cuyos labios cerrados guardaban más secretos que las propias galerías del palacio. Seguro estaba de que, tras la inusual actitud del barbero, se ocultaba un designio oculto y de gran astucia, un propósito envuelto en sombras que escapaba a su entendimiento. La inquietud se anidaba en su pecho, y la duda, como espectro errante, perturbaba su sosiego como el viento nocturno que sacude las hojas de los jardines encantados. Fue entonces cuando decidió llamar al mismísimo barbero, conocedor de los misterios que los hombres callan, y de las verdades que yacen escondidas bajo el velo del silencio. Pues no había en el reino alguien que pueda desatar los nudos del enigma mejor que aquel maestro de las palabras, cuya astucia atraviesa los corazones como el filo de una daga fina. En ese momento, Scherezade vio que la aurora comenzaba a teñir el cielo con su luz nacarada. Sonriendo con dulzura, inclinó la cabeza y con voz suave como el murmullo del viento, prometió al sultán que su relato continuaría cuando la noche volviese, dejando en el aire la promesa de nuevos prodigios y encantamientos.